Bienvenidos y bienvenidas a Entrevistas al Espectador. Hoy estamos con un invitado muy especial que es Fernando Trujillo, el director científico de la Fundación Omacha. Y lo trajimos a Entrevistas al Espectador porque acaba de recibir un reconocimiento muy especial y es que fue nombrado el Explorador del Año por la National Geographic Society. Y lo trajimos aquí al espectador para que nos cuente un poco sobre ese reconocimiento y nos cuente un poco sobre su trabajo con diferentes especies que ha hecho ya desde hace unas 3 décadas, Fernando, más o menos. Sí, ya más de 3 décadas. Unas 3 décadas. Entonces, Fernando, muchas gracias por venir aquí al espectador a entrevistas en El Espectador. Muchas gracias, Sergio, y contento de estar aquí en El Espectador. Claro que sí, tu casa que ya hemos conversado en muchas ocasiones y Fernando, y quería conversar justamente por este último capítulo. ¿Por qué te entregan ese premio tan especial y qué representa? Bueno, a mí también me tomó de sorpresa. Yo llevo trabajando como explorador desde el 2008 en National Geographic y en los últimos 3 años veníamos en un proyecto muy importante para el Amazonas que se llama Perpetual Planet Amazon Expedition, que ha sido financiado por Rolex y por National Geographic. En este proyecto somos 7 equipos de trabajo y hemos estado desde los Andes hasta la desembocadura del Amazonas en el Atlántico. Y estos 7 equipos eran equipos de gente de la región que llevábamos muchos años trabajando y National Geographic quería enfocarse en el agua, en el río y quería que presentáramos noticias positivas. El Amazonas está en crisis y necesitamos ver que algo funcione y estos 7 proyectos de alguna manera sacaban elementos de trabajo con comunidades locales. Y pues National Geographic ve mi trabajo, que es el trabajo de mucha gente, es el trabajo de la Fundación Omacha, de muchas organizaciones alrededor, y hemos escalado esta aproximación de conservación de delfines a un nivel ya muy global, muy político. No solamente con los acuerdos que hacemos a nivel local con las comunidades, con las grandes expediciones que hemos hecho por todos los ríos, sino que el año pasado, por ejemplo, firmamos una declaración global por la conservación de los delfines de río, que el espectador nos acompañó en este proceso. Fueron 11 países de Asia y Sudamérica firmando para conservar los ríos y los delfines. Tenemos un plan de conservación con los gobiernos de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Entonces hemos como logrado poner todos los elementos en esta pirámide de conservación alrededor de los delfines. Y National Geographic dice, oiga, este es un trabajo que merece la pena destacar. Y como te dije, me tomó de sorpresa. Esto se lo han dado a otras 13 personas, yo soy la número 14. Hay personas increíbles ahí. El año pasado se lo dieron a una educadora afgana que huyó de Afganistán sacando niñas de una escuela hacia Ruanda y tiene un proceso de activismo muy grande para beneficiar a las niñas y las mujeres en Afganistán. Se lo ha ganado James Cameron por su trabajo con todo el tema del descubrimiento del Titanic. Entonces, sí es un honor y pues soy el primer latino al que le conceden este honor. Y pues yo creo que celebro en nombre de todos los latinos y recibo este premio con mucha alegría. Claro, ahorita Fernando, me estabas contando fuera de cámaras cómo fue esa llamada del subdirector de National Geographic en el que te anunciaba el premio. ¿Nos podrías contar un poco cómo fue ese capítulo en el que te enteras que eres el explorador del año? Claro, esto fue hace como un par de meses. Yo veo mi teléfono y tengo un WhatsApp del vicepresidente de National Geographic diciéndome que si me puede llamar. Yo digo, este señor nunca me ha llamado, pero perfecto, claro que sí, por supuesto. Y me dice, no, pero es videollamada. Y yo, videollamada, algo malo debió haber pasado. Entonces me dice, no, hemos discutido entre todos en National Geographic y creemos que la persona que debe recibir este premio eres tú. Yo cuelgo y yo digo, me lo soñé, me lo imaginé, pero como a las pocas semanas empiezo a recibir felicitaciones como en secreto de personas de National Geographic y digo, pues sí es cierto. Y solo hasta el 13 de mayo se iba a hacer oficial, entonces pues es un honor y al mismo tiempo muy intimidante porque es como un estímulo para que tengas que seguir escalando tu trabajo cada vez más. Es una responsabilidad enorme. Claro, ¿qué implica ese reconocimiento, Fernando? ¿Tienes que hacer algunas actividades particulares, comprometerte con algo en particular?
Sí, yo creo que de alguna manera vamos a seguir construyendo cosas con National Geographic. En septiembre, por ejemplo, vamos a llevar a todo el comité directivo de National Geographic al Amazonas. Vamos a hacer una reunión en Lima, en Perú, y luego vamos a ir a Iquitos y vamos a estar con todo el board de National Geographic mostrándoles el río, porque esto no puede ser un proyecto de 2 años con un final, sino que tiene que ser algo a lo que apostemos a largo plazo. Perpetual Planet es una iniciativa extraordinaria que tiene el soporte de Rolex también. La primera que se hizo fue en el Everest, donde llevaron 800 científicos y hicieron un análisis y un estudio del Everest increíble. Este es el segundo Perpetual Planet, que es Amazon, y ahora van con océanos. Empiezan el próximo año con océanos. Pero la idea es no dejar abandonado el Amazonas y seguir fortaleciendo esos procesos ahí. Así que seguiremos contando con la voz de National Geographic, con la amplificación. En noviembre sale un documental en Disney Plus, del trabajo que hemos hecho durante estos 2 años y medio. Sale un libro de National Geographic, varias revistas, ya han salido 2. El año pasado salió una en la que fuimos con National Geographic a Chiribiquete, con parques nacionales, e hicimos un reporte muy bonito sobre la representación del mundo acuático en las pictografías de Chiribiquete. Entonces han sido enfoques diferentes y muy interesantes. Qué interesante. Bueno, Fernando, para quienes no saben, Fernando es biólogo y lleva, como dijimos al principio, unas 3 décadas estudiando la Amazonía, enfocándose en la protección, en el estudio de diferentes especies. Tal vez la más conocida y la más popular es el delfín rosado, que ha tenido, bueno, un buen despliegue mediático. Pero Fernando, quería que echáramos un poquito para atrás y nos contaras cuál es ese primer recuerdo que tienes de la Amazonía. ¿Cuál es ese primer recuerdo con la primera visita que tienes en la Amazonía? Sí, fue muy fuerte porque en ese momento no habían mapas del Amazonas, estuvimos tratando de conseguir mapas y tenían reserva militar. Éramos todavía estudiantes, yo era un estudiante, estaba en 7º semestre de Biología Marina en la Jorge Tadeo Lozano, y surgió la posibilidad de ir al Amazonas a ver lo de los delfines, y viajé con 2 compañeros de la universidad. Entonces éramos 3 jóvenes asustados en un avión de carga, llegando a Leticia sin mucho dinero en el bolsillo. Cuando llegamos a Leticia, esos eran los años 80, había algo de narcotráfico, nos sentimos intimidados y decidimos seguir por el río a un pequeño pueblito que se llama Puerto Nariño. Me acuerdo que en esa época teníamos que hacer el recorrido en un barco que demoraba 10 horas, 10 horas. Entonces, estos 3 muchachos asustados, llegamos a las 6 de la tarde, casi de noche ya, a este pueblito, y dijimos, ¿dónde nos hemos metido? Y me acuerdo que a los 2 días estábamos saliendo a las 5:30 de la mañana en un pequeño bote, estaba súper nublado, uno estaba imaginándose pirañas, anacondas y todo, y en medio de la neblina, que estaba muy bajo, vemos unos delfines saltando, perdiéndose en la neblina y volviendo a caer. Dijimos, wow, esto es el paraíso. Llevábamos suero antiofídico, cosas para protegernos de las mordidas de serpientes, y nos dimos cuenta que ese sitio era maravilloso. Entonces, de alguna manera, quedé enamorado del Amazonas. La gente se portó de una manera extraordinaria. Yo creo que llegamos un poco con la arrogancia del joven universitario que piensa que sabe de todo y se da uno cuenta inmediatamente que no sabe nada. O sea, yo escuchaba, por ejemplo, veía algo rosado salir en la superficie del agua y yo decía, un delfín. Y los indígenas me miraban y se reían, no, eso es un pirarucú. Y yo, ¿un piraruqué? Y el pirarucú es un pez gigante que también había en abundancia en el Amazonas. Y creo que además de esa universidad, hice otra universidad con los indígenas, reaprendiendo muchas cosas. Entonces, esos primeros recuerdos fueron y han sido muy entrañables. Sigo enamorado del Amazonas y cada vez que sigo viendo un delfín me emociono. O sea, a pesar de que he visto muchas veces en muchos sitios, en muchos ríos, pero para mí es muy especial. ¿Eso fue en qué año, esa primera visita? 1987, el mes de julio. 1987, y pasaron más o menos que unos 10 años hasta que decides formar la Fundación Omacha, más o menos, unos 8 Realmente años. Omacha la formamos en 1993, o sea, el año pasado cumplimos 30 años, este año ya tenemos 31. 3 décadas. Yo no sé cómo pasa el tiempo de rápido.
Yo acabé mi carrera de biólogo marino y trabajé varios años con la Jorge Tadeo Lozano en el Centro de Investigaciones Científicas y luego ya creé la Fundación Omacha y nos metimos en esta travesía de la conservación en el país. Estamos en el Caribe, estamos en Orinoco, estamos en Amazonas, pero también en muchos otros sitios de Colombia y en otros países hemos venido trabajando. Y la fundación empieza es justamente en la Amazonía para estudiar los delfines rosados. Sí. Y en estos, Fernando, en estos 30 años que ustedes han hecho muchísimas travesías en los ríos de la Amazonía, que han estudiado a profundidad el delfín rosado y otras especies sobre las que hablaremos hoy, ¿cuál es el estado del delfín rosado, que es además una especie, para quienes no la conocen, absolutamente fantástica? Bueno, las noticias no son tan buenas. Justamente hace un par de semanas estábamos en la Comisión Internacional Ballenera y estábamos presentando los análisis de las tendencias poblacionales de los delfines en Amazonas. Nosotros hacemos varias expediciones a lo largo de varios años para saber si las poblaciones se mantienen estables, si disminuyen o se aumentan. Y en este sitio donde he estado trabajando más de 30 años, tenemos conteos de 30 años. Y lo triste es que nos hemos dado cuenta que hemos perdido el 52% de los delfines rosados que habían en ese sitio. Wow. Y el 37% de los delfines grises. Tenemos 2 especies ahí. Entonces nos preocupa mucho porque donde esto está sucediendo es un sitio Ramsar, es una OMEC, es un sitio que tiene cierto nivel de protección, tenemos un montón de acciones de conservación. Entonces la situación en otras regiones es bastante crítica. El año pasado ustedes en El Espectador sacaron una noticia muy dolorosa, muy fuerte, y fue la sequía, una de las sequías más extremas en Amazonas en 200 años. Y esta sequía hizo que se murieran 330 delfines. En un solo día, en septiembre, se murieron 78 delfines. Entonces tenemos todas las alertas puestas porque el Amazonas, y lo decía la ministra Susana Mohamed en estos días, el Amazonas está en crisis y tenemos que evitar que colapse. Entonces ya hemos perdido 1 millón de kilómetros cuadrados de selva en la parte sur de la Amazonía brasilera. Los procesos de deforestación siguen. Este año Brasil disminuyó un 45% la deforestación, pero Colombia la aumentó. A pesar de todo lo que hacemos en el país, se sigue aumentando la deforestación. Entonces, de alguna manera los delfines se nos convierten en una buena excusa para entender las dinámicas de lo que está pasando en la Amazonía, desde el punto de vista acuático. Entonces tenemos grandes ciudades emergentes como Manaus con 4 millones de habitantes, Belén con 2 millones de habitantes. Entonces el común de la gente en la calle no sabe que en la Amazonía hoy en día viven cerca de 44 millones de habitantes, 44, y sigue aumentando la población. Entonces también hay muchas actividades ilícitas, está todo el tema de minería ilegal, o sea, hay muy pocas concesiones de minas de oro legales en Amazonas. Algo en Puerto Maldonado, en Perú, pero en general casi todo es ilegal y sacan toneladas de oro. Y hay unas mafias manejando droga, oro, tráfico de fauna, madera, muy grande y muy poderosa. Entonces, en estos días también con otras organizaciones ambientales veíamos un reporte de 38 periodistas que fueron por toda la Amazonía y sacaron un reportaje que se llama Amazon Underworld, donde muestran todos estos grupos de mafias en la Amazonía y cómo han permeado todo el territorio y cómo se presenta esto como un gran reto para los gobiernos de tratar de llevar ejercicios de gobernanza a esas regiones tan remotas del Amazonas y generar oportunidades y alguna noticia esperanzadora. Claro, parece un panorama desolador, ¿no, Fernando? Sí, sin embargo, existen comunidades indígenas, existen pequeños municipios a lo largo de toda la Amazonía donde hay cosas que están funcionando. Indígenas haciendo acuerdos de conservación, indígenas haciendo acuerdos de pesca. Nosotros con Omacha tenemos procesos de restauración del bosque inundado con más de 1000 familias indígenas en ese proceso. En el Amazonas a cada rato ustedes escuchan hablar, planta un árbol y salva el Amazonas, y uno dice, ¿y eso cómo funciona, ¿no? Claro, entonces para nosotros es clave que quienes saben qué sembrar, dónde sembrar, cuándo sembrar,
¿Quiénes son? Los indígenas. Entonces hay que trabajar con las comunidades locales para lograr esos procesos. Estamos impulsando turismo de naturaleza sostenible. Por ejemplo, alrededor de los delfines. Antes de la pandemia se generaba cerca de 8.3 millones de dólares en 40 kilómetros del río Amazonas. Uno le preguntaba a los turistas cuál es su principal motivación de venir aquí al Amazonas y decían, queremos conocer los enigmáticos delfines rosados. Hay procesos que están pasando y que son positivos. Entonces no podemos darnos por vencido porque, entre otras cosas, si permitimos que el Amazonas colapse, tenemos un problema climático serio en el planeta. El Amazonas es uno de esos estabilizadores climáticos fundamentales de todo el planeta. El agua del Amazonas nos la bebemos aquí en Chingaza. Vemos la crisis, por ejemplo, que hemos estado sometidos acá. Todos han escuchado, o si no lo han escuchado, hablar de los ríos voladores. O sea, la gran cantidad de agua, de vapor de agua. Un árbol, más o menos en promedio, inyecta 1000 litros de vapor de agua en la atmósfera. Vienen los vientos del Atlántico, se lo llevan a los Andes, choca, vuelve y se precipita. Entonces, el agua, por ejemplo, con National Geographic estábamos haciendo un seguimiento de gotas de agua con isótopos y se van lejísimas las gotas de agua. A Argentina llegan gotas de agua del Amazonas. Nosotros en Colombia, en la Amazonía, hemos recibido arena del desierto del Sahara, cruzando todo el Atlántico hasta Sudamérica. Arena. Entonces, el agua es global. Entonces, no podemos permitir que la Amazonía colapse. Una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia, Fernando, nuestros lectores y nuestras lectoras, es qué pueden hacer si están en Bogotá para proteger la Amazonía. Todos les inquieta la situación de la Amazonía, ven las cifras de deforestación, ven también que empiezan a incrementar los incendios, ven los problemas de contaminación de los ríos con mercurio por efecto de la minería de oro. ¿Qué puede hacer alguien que está aquí en la ciudad para proteger la Amazonía? Bueno, en principio ser consumidores responsables. Por ejemplo, el oro. El oro ha llegado hasta $65.000 el kilo. $65.000 el kilo. Que además está a precio récord, ¿no? Claro. Un kilo de cocaína cuesta $20.000. El oro está 3 veces por encima de la cocaína. Entonces hay unos carteles ahí detrás del oro gigantes, que mueven un montón de cosas que están deteriorando ecosistemas y envenenando con mercurio a la gente. Entonces, un consumidor responsable debería exigir de dónde viene este oro. ¿Sí? Ustedes han escuchado hablar de diamantes de sangre en África. Nosotros tenemos que empezar a pensar lo mismo con el oro. La trazabilidad del oro es mucho más difícil. Se cree que el 50% del oro que se negocia en Londres, en Singapur, en Nueva York, es ilegal. El 50% es ilegal, viene de minerías ilegales. Entonces, un consumidor que empiece a exigir, a preguntar, a cuestionar. Lo mismo en los supermercados, de dónde viene este pescado, cuál ha sido el procedimiento de su captura. Estos muebles que estoy comprando, esta madera, ¿de dónde viene? ¿Sí? Tráfico de animales. No hay que tener animales de fauna silvestre. Las fotos con animales salvajes tampoco. Eso es otro tipo de cosa que está amenazando a los animales. También, por ejemplo, para un colombiano, la Amazonía es asequible. Vayan, conozcan su gente, apropiense de la región. O sea, todavía alguien que vive en Singapur o en Malasia que dice el Amazonas no es mi mundo, no es parte de mí. Pero nosotros en Colombia, el 42% de Colombia, el 42% es Amazonía. 42%. Entonces, no tenemos excusa. El plástico nos está ahogando, nos está asfixiando. Y en el Amazonas estamos llenos de plásticos, llenos de plástico. El tema del mercurio. Hace un par de años hicimos un reportaje para el Washington Post sobre el mercurio en Amazonía. Entonces nosotros tomamos muestras en peces, tomamos muestras en delfines y los periodistas del Washington Post nos dijeron, ¿y ustedes? Y nosotros, sí, lo hemos querido hacer, pero nunca sacamos el tiempo. Digamos, hágase la prueba de mercurio. El máximo nivel de mercurio que uno puede tener es 1 miligramo por kilogramo. Me hice yo la prueba, 36,4 miligramos de mercurio. Wow. 36 veces por encima. Wow. Yo dije, ¿y esto? O sea, si yo tengo esos niveles, los indígenas que viven allá, expuestos todo el tiempo, ¿cómo están? Parques Nacionales hizo un trabajo muy valiente hace unos años en el río Caquetá, empezando con sus funcionarios y luego con comunidades indígenas, y los niveles son impresionantes.
Total, y para quienes no saben, el mercurio, el efecto del mercurio en la salud es tremendo, tiene un efecto muy particular en el sistema nervioso que genera consecuencias a largo plazo, ¿no? Es muy perjudicial, es muy tóxico. Y yo lo llamo el enemigo invisible, porque tú te comes un pescado lleno de mercurio y no te duele el estómago ni nada. Claro. Se va acumulando silenciosamente en tu organismo y cada organismo es diferente. Hay un momento en que de pronto acciona y tu sistema nervioso central empieza a fallar, empiezas a tener problemas de olfato, memoria, temblores, fiebres. En Brasil durante muchos años diagnosticaban malarias que no eran malarias, sino eran intoxicaciones con mercurio. Entonces, en 10 años esto puede ser una nueva pandemia porque mucha gente tiene mercurio. Mucha gente tiene mercurio, no lo sabemos. El año pasado, cuando preparábamos el summit de Belén con todos los presidentes, yo me acuerdo que en Leticia yo les decía a todos, bueno, háganse la prueba de mercurio, cuesta 50.000 pesos. Y en el momento en que sepamos, oiga, yo tengo mercurio, no, yo voy a cambiar las cosas porque solo hasta que nos toca, realmente sentimos que tenemos que hacer algo. Entonces, pues yo he hecho un montón de tratamientos, estoy tomando selenio, ya bajé a 16,4 miligramos, pero este es un enemigo invisible. Total. Fernando, antes de saltar al Caribe, porque se nos va reduciendo el tiempo, que también es una zona maravillosa en la que la Fundación Omacha ha trabajado, en la que has trabajado, quería que nos explicaras ese punto de ser consumidores responsables en el caso de alimentarnos con peces. ¿En qué debería fijarse uno si va a consumir algún pescado en el supermercado para tener esa conciencia de consumidor responsable? Claro, yo creo que se han hecho avances muy importantes con la pesca marina. Hay, digamos, unos etiquetados que han hecho algunas organizaciones ambientales para decir, estos peces vienen de una comunidad con pesca responsable, ¿cierto? En agua dulce nos falta eso, nos falta avanzar en cómo son esos procedimientos de pesca. O cuando usted compra acá, está beneficiando a esta comunidad indígena que está pescando de manera responsable. La UNAP está haciendo ejercicios de ordenamiento pesquero. Nosotros, por ejemplo, comenzamos con acuerdos de pesca con las mismas comunidades indígenas. Ellos hacen los acuerdos y luego hemos logrado que la UNAP, que es la autoridad pesquera, los avale con una resolución. Pero tenemos que hacer seguimiento, tenemos que entender bien todos estos procesos. Tenemos que no consumir especies invasoras. Decir en el supermercado, oiga, no, yo no quiero consumir basa, yo no quiero consumir esto. Démosle preferencia a la acuicultura con especies nativas, ¿cierto? El tema económico es el tema complicado y complejo ahí, porque los que hacen acuicultura quieren un rendimiento económico positivo y grande, entonces le apuestan a especies que no son nativas. Pero un consumidor responsable en el tema de peces trata de también moldear el mercado con sus preguntas, con sus cuestionamientos. Ok, Fernando, para ya pasar la página de la Amazonía y subir un poquito en la región en el trabajo que ustedes han hecho, yo tengo, Fernando, en mi casa un libro muy particular en una mesita que cada vez que van amigos míos les parece absolutamente extraño que esté ese libro porque tiene la portada de un armadillo gigante. Que creo que ustedes sacaron, yo creo que hace unos 10 años, 12 años, un libro, y es una especie en la que muy pocas veces nos fijamos y muy pocas veces tiene, digamos, la misma publicidad que otras especies. Ustedes han trabajado con el armadillo, porque es fascinante también el armadillo. Bueno, en Colombia tenemos 6 especies de armadillos. Comenzando por ahí, todo el mundo piensa que es una sola. Tenemos 6. Los armadillos son 21 especies y son de Sudamérica. Cruzaron hace relativamente poco a Estados Unidos y al norte, a Norteamérica, hace unos 200 años. Los frena la nieve en Estados Unidos, pero el resto están por todas partes. Yo diría que ahora hay más armadillos, por ejemplo, en los campos de golf de Florida que en muchas partes de la Orinoquía colombiana. Eso es desafortunado. Y nos dimos cuenta que los armadillos están en el folclore, en las canciones llaneras, en los dichos, en todo, pero no conocíamos prácticamente nada sobre los armadillos. Entonces comenzamos a hacer estos trabajos, a sacar libros, a hacer proyectos con armadillos en los llanos. Hemos aprendido un montón y creemos que especies que no son tan llamativas merecen la atención. Y ahí yo hago un paréntesis y digo, este año tenemos la COP de biodiversidad en Cali, de biodiversidad. Colombia está trabajando en la estrategia de biodiversidad y hablamos y hablamos y hablamos de biodiversidad
y el concepto se vuelve muy abstracto. Nos quedamos los colombianos como que somos el segundo país más biodiverso del mundo, pero yo reto a un colombiano a que me dé el nombre de 80 especies que conozca colombianas. Ahí ya empezamos a cojear. No tenemos información de más de 60 especies, información de abundancia, información de distribución, información de amenaza. Es muy reducido nuestro conocimiento. Entonces tenemos que pasar de dar estadísticas a realmente apoyar procesos de monitoreo a largo plazo, trabajando con comunidades locales. Claro, y para irnos un poquito más hacia al norte, Fernando, antes de que se nos acabe el tiempo, que es un poco estrecho, otra de las especies con las que ustedes trabajan, que a mí me parece absolutamente maravillosa, que creo que la deberíamos tener presente todos cuando hablamos de biodiversidad colombiana, es el manatí. Absolutamente. Cuéntanos un poco sobre la importancia del manatí, cuál es el estado de conservación en este momento de los manatíes en Colombia. En Colombia tenemos dos especies de manatís. Tenemos el manatí del Caribe, que también está en el Orinoco, y tenemos el manatí del Amazonas. El del Caribe es mucho más grande, es un animal que puede llegar a 600 kilos de peso y unos 3-4 metros de longitud. Es una especie que ha estado muy amenazada por cacería. Lo cazaban, se lo comían, la gente decía tiene 7 carnes diferentes, y nosotros comenzamos a trabajar hace 3 décadas también con manatís en el Caribe, en cabeza de mi colega Dalila Caicedo, que es la máxima experta en Colombia en manatís, y hemos hecho procesos de rehabilitación. De alguna manera logramos que esos cazadores de manatís se convirtieran en guardianes de manatís. En los años 80 pasó algo muy particular, y es que empezaron a matar manatís y quedaban las crías. Entonces varios hacendados de Córdoba y de Sucre, por protegerlos, compraban las crías y las ponían en las ciénagas que tenían dentro de sus fincas. A finales de los años 90 decidimos ir a ver qué había pasado con esos manatís, y resulta que se habían reproducido, habían muchos. Entonces comenzamos a soltarlos con transmisores satelitales, con telemetría convencional, y para la gente fue increíble. Oiga, esta gente está soltando los manatís, y si nos los comemos nosotros. Y hubo una reflexión ahí, ha habido un cambio de pensamiento muy interesante. Hubo una manatí que se llama María del Mar, que liberamos hace unos 12 años, y al día de hoy María del Mar sigue llegando a las canoas, y cuando tiene una cría viene, la muestra. Entonces hay una posibilidad ahí de convivencia. Ahora, los manatís, con la emergencia del fenómeno del Niño, hicimos un ejercicio muy interesante con el Ministerio de Ambiente, con el Instituto Humboldt y Fundación Omacha, de identificar cuáles sean las especies más vulnerables a cambio climático y a esas sequías extremas. Los manatíes están en el primer lugar. Wow. Entonces necesitamos generar alertas tempranas, protocolos, trabajo con la comunidad para estar atentos y rescatar a estos animales. Este año se nos murieron varios en el Caribe, quedaron sin agua, quedaron en seco. Entonces, cuando quedan expuestos, o mueren por choques térmicos o quedan expuestos y son cazados. Entonces hay que hacer un doble trabajo con la gente. Tremendo. ¿Pero las poblaciones de manatí se han recuperado en estos últimos años? ¿O? Más o menos sí. Se han incrementado, hay poblaciones interesantes en ciertas ciénagas, pero también, digamos, la afectación del Magdalena, del Cauca, de varios ríos, el San Jorge, ponen en riesgo estos animales. La depresión momposina, con todos los temas de contaminación que tiene. Entonces, esta es una especie focal para muchas corporaciones. Por ejemplo, la corporación de la CBS, el Valle del Sinú, lleva más de 20 años estudiando y apoyando la conservación del manatí, y tenemos que hacer que las otras corporaciones, Cardique lo está haciendo, Carsucre lo está haciendo, entonces que le apuesten a que esta es una especie objeto de conservación en sus áreas de distribución. Fernando, ya para ir cerrando esta entrevista, que quería hacerte un par de últimas preguntas sobre ese gran evento de biodiversidad que vamos a tener aquí en Colombia, que es la COP16. ¿De qué crees que le pueda servir al país ser sede de una COP de biodiversidad, que para quienes no saben, pues es el encuentro más importante en el mundo sobre biodiversidad, que se hace cada 2 años? Bueno, sí, esta es una conferencia de países, o sea, los países se juntan cada 2 años, hacen una evaluación del estado de la biodiversidad y toman acciones. Entonces, para Colombia es muy importante, o sea, traernos la COP, y vamos a tener la presidencia por 2 años de este evento. Y yo creo que es un reto para acercar a la gente común, a la gente de las calles, de las ciudades, con lo que es la biodiversidad, más allá del concepto de biodiversidad y de las estadísticas, como digo.
En la COP generalmente hay dos dimensiones. Está la zona azul, que la zona azul es donde se reúnen los países que toman decisiones, y está la zona verde, que es donde están las ONGs, la sociedad civil, y digamos en Cali va a estar dividido esto de esta manera. Se está tratando de que haya mucha participación ciudadana alrededor de la conservación de la biodiversidad, y yo creo que será un éxito en la medida en que no se vea como una feria más que nos tocó este año en Colombia, que nos tocó organizar eso, sino que realmente hay una apropiación de nuestra biodiversidad. Entonces, el ministerio está haciendo una agenda, hay muchas organizaciones ambientales como nosotros viendo cómo participar con National Geographic. Queremos pasar en primicia el documental de Disney que va a salir a final de año ahí en la COP. Tenemos muchas expectativas. Lo importante es no tomemos la COP como una feria más, donde vamos a vender muchas empanadas, mucha lechona, muchos tamales, sino realmente cómo nos apropiamos del tema de la biodiversidad y cómo logramos cambios estructurales en las políticas del país para mejorar este tema de la conservación de especies, no solamente de la biodiversidad como un concepto etéreo. Claro, no, ya una última pregunta, ¿por qué deberíamos los colombianos y las colombianas pensar en la biodiversidad todos los días? Porque ¿cómo atraviesa nuestra vida la biodiversidad? ¿Qué le dirías como a esas personas que nos están viendo para que se levanten todos los días diciendo, "Jue madre, tenemos que proteger la biodiversidad"? Cuando uno se pregunta qué es lo más importante que pasa en el mundo, uno pensaría que baja el dólar, que sube el dólar, pero no es eso. Hay dos elementos muy importantes de los que dependemos para sobrevivir. La fotosíntesis, o sea, le debemos nuestra vida a los árboles, porque sin oxígeno este planeta no sería viable. Entonces, cada día que nos levantemos, demos las gracias a los árboles por la fotosíntesis. Y dos, la polinización. Si no tuviéramos abejas o murciélagos o pájaros que estén haciendo polinización, no tendríamos alimento. Entonces, cada vez que nos metemos una papa en la boca, cada vez que comemos algo, tenemos que ser conscientes que son procesos de la naturaleza. O sea, en Estados Unidos, donde ya no hay muchas abejas, hay gente que vende el servicio de llevar las abejas de cultivo en cultivo para generar polinización. Entonces, estamos en un planeta natural. No podemos sustraernos de eso. Cada vez que abramos los ojos y cada vez que nos vayamos a dormir, demos las gracias a este planeta que nos tocó vivir y tratemos de cuidar toda la matriz natural, porque de ella dependemos. O sea, no queremos una vida apocalíptica como la que vemos en las películas, encerrados en un silo durante años sin ver el sol. Yo creo que eso no es vida. Entonces, no arruinemos nuestra casa, protejámosla, no tenemos un plan B. Claro, y a propósito, les queremos contar que aquí en El Espectador hace un par de semanas inauguramos una nueva subsección en nuestra página web de la COP16. Ustedes la encuentran si entran a www.elespectador.com/ambiente y ahí pueden encontrar la sección de la COP16, donde estamos reuniendo toda la información que tiene que ver con este encuentro que será a finales de octubre en Cali. Pues Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar aquí en El Espectador nuevamente. Felicitaciones por ese reconocimiento de Explorador del Año que te lo entregan oficialmente el 12 de junio en Washington. En un mes más o menos en Washington se lo entregarán a Fernando, primer Explorador del Año colombiano y latinoamericano también. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta entrevista. Estén muy pendientes de los próximos capítulos de Entrevistas El Espectador y síganos en nuestras redes sociales e ingresen siempre a nuestra página del Espectador, a la sección Ambiente, donde estamos reuniendo toda la información para dar estas discusiones en Colombia y en el mundo. Fernando, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias, feliz de estar aquí en la Casa del Espectador. Chao a todos.